La charla entonces es sobre la cuestión de la grieta, sobre la crisis política. Y hay una serie de preguntas que tenemos y una serie de preguntas que tendríamos que contestar. La primera es si hay una crisis política, qué tipo de crisis política, eh, cuáles son las consecuencias de esa crisis política, hacia dónde puede llevarnos esa crisis y fundamentalmente, bueno, cómo salimos de esa crisis. ¿Hay una salida a esa crisis? Vamos a empezar por el principio. ¿Tenemos una crisis? Bueno, es evidente que tenemos una crisis económica. De eso hay pocas dudas. La Argentina tiene un récord bastante curioso, y es que desde alrededor del año 2014, es decir, casi 8 años, que viene cayendo la economía argentina, es decir, que viene cayendo su PBI. Eso es algo, digo curioso porque piensen ustedes que la crisis que llegó al 2001 arrancó con una caída en el año 98. Es decir, del 98 al 2001 hubo 4 años de caída consecutiva, derivó en lo que ustedes ya conocen. Y aquí estamos ante ya 8 años de caída consecutiva, con un rebote este año, pero que es lo que se llama el rebote del gato muerto. Es decir, después de 2 años de un parate tan abrupto, un parate tan pronunciado a partir de la pandemia, pero sobre todo de la cuarentena, es un parate absoluto en algunos casos de la producción, sí, obviamente tiene que haber siempre un rebote. Pero si uno mira a ese rebote, la tendencia del 2014 para acá, ese no es un crecimiento importante o un crecimiento de la economía argentina. Lo mismo si tomamos cualquier variable en la que nos va a dar una idea de la crisis. Es decir, tomamos los índices de pobreza, los índices de indigencia. Los índices de pobreza están medidos por el INDEC alrededor del 40%, una medición que podríamos discutir digo, para arriba, pero es una pobreza que está por encima de la de 1989 y se acerca mucho a la del 2001. Un índice muy importante de indigencia, un índice muy, muy abultado de trabajo informal. Aún gente que tiene trabajo en blanco está por debajo de la línea de pobreza. Es decir, tenemos una degradación y una pauperización social muy importante en la Argentina y una inflación que llega al 100%, algo que no veíamos desde el periodo previo a la convertibilidad. Es decir, efectivamente hay una crisis económica muy importante. Y una crisis económica que afecta al conjunto de la sociedad, si bien obviamente afecta más a la clase obrera, pero eso no quiere decir que la burguesía o los empresarios estén de alguna forma contentos con la crisis económica. Porque en realidad una crisis capitalista es una crisis que afecta en cierto sentido a las ganancias capitalistas. Entonces, tenemos una crisis económica muy profunda, un banco, bueno, podríamos seguir profundizando, un banco central que está prácticamente quebrado. Lo que ha conseguido Massa con el dólar soja es simplemente un alivio. La plata del fondo viene y se va, porque en realidad tiene que ver con el tema de los pagos. Es decir, un blindaje de muy, muy corto plazo. Una deuda en pesos prácticamente impagable. Como digo, una economía que no sabemos si va a llegar a las elecciones. Es decir, Massa compró un alivio de aquí a fin de año, no sabemos si eso va a continuar o no. Pero al margen de esta crisis económica, la cuestión es, no toda crisis económica tiene que derivar una crisis política. No necesariamente. Es evidente que una crisis económica tan profunda y tiene algún cimbronazo político. No puede dejar de provocarlo. Pero
la crisis argentina, la crisis política argentina, no se explica solamente por la crisis económica. Si bien, como digo, la crisis económica la agrava, la crisis económica aparece como una base, es evidente que en un contexto de expansión, la crisis política tiene muchas más posibilidades de resolverse, tiene más elementos para resolverse, pero la cuestión es que no necesariamente una crisis económica deriva en una crisis política y no deriva en una crisis política de esta envergadura. ¿Cuáles son los signos que nosotros podemos ver de esta crisis política? Bueno, hay varios. Un primer elemento de la crisis política es el descontento generalizado con los partidos políticos, que se vio en las últimas elecciones, pero que aparece incluso antes, con la incapacidad de los partidos políticos de fidelizar un público. Si nosotros tomamos las elecciones desde el 2003 hasta la actualidad, podríamos remontarnos incluso al 2001, pero pensemos en el 2003 para acá, ¿sí? Luego de la crisis del 2001. Lo que nosotros vemos es que la población, y sobre todo la clase obrera, va cambiando de personal político al cual va eligiendo, ¿no? Es decir, uno tiene la elección del 2003, en el cual sí hay una fragmentación impresionante, muy notable del voto. En el 2005, esos votos que parecían de Duhalde se transforman en votos del kirchnerismo. En el 2007, el kirchnerismo termina de armar una gran elección, pero en el 2009 viene alguien que se llama Ali Calicate, de Narváez, y le quita la elección a nada menos que a Néstor Kirchner y a Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. 2011, otra vez. 2013, el oficialismo vuelve a perder con Massa. 2015, pierde Massa, pierde el oficialismo, gana el PRO. 2017, la avalancha amarilla. 2019, otra vez el kirchnerismo, un kirchnerismo muy remachado y una alianza que después podemos discutir. Y en el 2021, otra vez el Juntos por el Cambio. Es decir, tenemos un vaivén que, como digo, termina en una elección como es la del año pasado, de un repudio generalizado. ¿Por qué? Porque todos los partidos perdieron millones de votos. Eso por un lado. Por el otro, después tenemos las crisis en el interior de los partidos, es decir, las crisis en el peronismo, las crisis en el kirchnerismo, las crisis en Juntos por el Cambio, las crisis en el PRO, las crisis en el radicalismo. La aparición de personajes, por decirlo así, que amenazan con elementos radicales y que se alimentan de ese descontento generalizado, cuyo, digamos, principal caudal político no son sus propuestas, sino, digamos, su enojo, su bronca, ¿no? Es decir, la capacidad de apelar a la bronca. Ahí tenemos un primer síntoma muy evidente de una crisis política. Digo un síntoma porque, digamos, eso nos haría pensar que hay una crisis, pero en realidad también hay detrás de todo eso algunos elementos más importantes que están crujiendo. Como digo, es evidente que eso es un síntoma de que hay una crisis política. Y una crisis política que ahora tenemos que ver, bueno, ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de crisis política estamos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que explicar es que esta crisis política es una crisis política
que aparece en las alturas. Es una crisis política, en principio, de la clase dominante, ¿sí? Es decir, de los partidos de la clase dominante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que la clase dominante tiene dificultades para traducir su dominación legítimamente en una canalización política, es decir, canalizar legítimamente su dominación y conseguir una adhesión de la clase obrera. Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que no se trata de un elemento personal. Si uno tiene a Cristina, tiene a Mauricio, tiene a Horacio, ¿no? O sea, incluso ya le va poniendo nombres, pero ellos en sí mismos no son la causa de la crisis. Porque si fuera un problema puramente personal entre personas que no se llevan bien, sería una crisis muy rápidamente solucionable. Sería una crisis que se podría resolver relativamente rápido. Y lo que nosotros estamos viendo es que cuesta mucho encontrar una solución. Lo que muchos analistas políticos de tipo liberales llaman la convivencia. La idea de que no hay una buena convivencia. Obviamente esto es, digamos, una mirada muy psicologista, ¿sí? Bueno, es cuestión de aprender a convivir. Bueno, ahí está la cuestión. No es un problema individual. Lo que pasa en la Argentina es que la clase dominante aparece dividida frente a la salida de la crisis. Aparece dividida antes de la crisis y aparece dividida antes de que la crisis se profundice. Pero obviamente la profundización de la crisis hace que la necesidad de una salida sea más perentoria y hace que sea más difícil la conciliación de esos intereses. Entonces, lo que tenemos es que ¿por qué la crisis? ¿No? ¿Por qué esta crisis y por qué estas dos alianzas? ¿Sí? La primera cuestión es, hay una alianza, digamos, que representa o corporiza a Cristina, que representa, por un lado, capitales más débiles que viven del Estado. Son capitales que viven del Estado. Esta burguesía que vive del Estado necesita una serie de subsidios crecientes. Del otro lado tenemos un empresariado algo más eficiente que puede hacer algo más frente a la competencia mundial, que requiere menores subsidios, junto con un empresariado que directamente no requiere subsidios, como es el caso del agro. Es decir, ahí tenemos una división en el empresariado que aparece justamente en un empresariado que apoya a esta alianza, por decirlo así, peronista-kirchnerista, y ahí tenemos un claro ejemplo de Mendiguren. Y después tenemos empresarios que apoyan otra alianza. Uno podría decir
la alianza macrista. Pero esa alianza también implica a la clase obrera. No es simplemente una alianza puramente burguesa. Es una alianza que se extiende a la clase obrera. De un lado, por ejemplo, todo el empleo estatal. Toda la clase obrera que depende de alguna forma del empleo estatal. Además de la clase obrera que aparece en estas empresas de menor productividad. Y de otro lado, una clase obrera que no depende del empleo estatal, que depende del empleo privado y que incluso se ve, ve que parte de sus ingresos aparecen bajo la vía impositiva, bajo la vía del impuesto a las ganancias. Es decir, esta idea de, bueno, yo trabajo, mantengo vagos, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que efectivamente estas alianzas son dos alianzas burguesas, pero que trazan alianzas con la clase obrera. Es decir, nos encontramos con dos alianzas que obviamente hacen una disputa por la salida de la crisis, y en la medida en la cual la economía argentina se va achicando, la salida de la crisis obstaculiza una salida de conjunto para los dos. Y entonces lo que se empieza a jugar es la supervivencia de cada una de las alianzas. Eso es lo que va generando un pantano político. Hay una reflexión muy interesante sobre el 2023. La pregunta es, ¿quién gane en el 2023? ¿Cómo va a ser para gobernar con una alianza que se le va a oponer? ¿Sí? Pensemos en Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio gana. Bueno, va a haber gente que se le va a oponer. Hoy, el kirchnerismo tiene una oposición importante. Eso va llevando, a medida, como digo, que la economía argentina se achica, que la crisis se profundiza, que no hay lugar para una salida de conciliación, que estas alianzas van radicalizando sus posiciones. Y obviamente la crisis política va avanzando. Entonces tenemos una crisis política, como digo, que tiene en primer lugar dos alianzas burguesas. Dos alianzas burguesas que, como digo, tienen detrás de sí a la clase obrera. Pero hay un segundo elemento de esa crisis. Y ese segundo elemento de esa crisis es la ruptura de la relación política entre la clase obrera y la política burguesa. Esto es interesante. Es una crisis que tiene dos niveles. ¿Cuál es ese segundo nivel de la clase obrera con la burguesía? Que la clase obrera mantiene una relación puramente económica con las direcciones políticas. No hay, como vimos al principio, una fidelidad política. ¿Y por qué no hay fidelidad política? Porque esa dirección política se rompió. La clase obrera no confía en ningún personal político burgués. No hay una confianza. Lo que hay es un intercambio. Bueno, ¿hay plata para las obras públicas? ¿Hay plata para estos planes sociales? ¿Hay empleo público? Te voto. No lo hay, no te voto. No me importa si sos peronista, radical, macrista. No me interesa tu signo político. ¿Hay plata? Voto. No hay plata, no voto. Es decir, hay un economicismo muy profundo, pero ese economicismo está ligado a la desconfianza política, está ligado a la crisis política.
¿Eso qué significa? Significa que por un lado parece muy fácil de controlar. Bueno, bajo plata y gano elecciones. Digo, parece fácil porque la otra cara es, si no tengo plata, si no bajo la suficiente plata, me estalla todo. Es decir, es algo que parece sencillo, pero es muy frágil. Porque fuera de la plata no tengo nada, absolutamente nada, para fidelizar ese voto. Cosa que antes no pasaba. O sea, antes tenía una clase obrera que era peronista o una fracción de la clase media que era radical y era un voto con un elemento político. Es decir, hoy en día eso está roto. Entonces, esa crisis política, que es una crisis, como digo, entre la burguesía, que se va radicalizando, y entre la burguesía y la clase obrera, que también va moviéndose. Va moviéndose porque empiezan a hacer falta mecanismos de terciarización. Es decir, ya no tiene que ver con los gobernadores o los intendentes, sino aparecen movimientos sociales, aparecen organismos semipúblicos y se va multiplicando, esa terciarización se va multiplicando, generando una incapacidad de control. ¿Qué hay detrás de esto? Vamos a tratar de dar un paso más para entender qué hay detrás de esto. ¿Qué tipo de crisis hay? Y estamos ante una crisis que se arrastra desde el 2001. Es una crisis que no llegó al corazón del Estado, es decir, no se está discutiendo la dominación social, pero que en el 2001 discutió el régimen político, es decir, la forma que va a tomar la dominación. ¿Cómo se va a dominar? Y esa forma, que es la forma que se terminó imponiendo en 2002, la forma que se desarrolló y la forma que se impuso es una forma que se suele llamar populismo, pero tendríamos que llamar bonapartismo, que es una forma de gobierno basado en un equilibrio entre la clase obrera y la burguesía, que desarrolla un poder, por decirlo así, discrecional y personal muy fuerte, que convive con la democracia, que puede convivir con la democracia, pero que tiende a corroerla o dejarse corroer por la democracia. Y ese sistema, ese régimen bonapartista, es el que aparece cuando decimos, bueno, hay un problema institucional, hay una sobredimensión del poder ejecutivo, hay una cantidad de organismos estatales y paraestatales que no corresponden con un republicanismo o una democracia tal como la conocemos, ¿no? Que hablan de una burguesía que tiene un pleno dominio y entonces, bueno, abre todas las instituciones a un funcionamiento, si se quiere, muy institucional, ¿no? Entonces tenemos muchas instituciones que, por decirlo así, son lo contrario a la institucionalización. Pensemos en los movimientos sociales que digamos que son financiados por el Estado, el movimiento Evita, la CETEP, Barrios de Pie, la CCC. Son movimientos de contención a la clase obrera, que contienen el conflicto, pero no son
elementos del Estado, no son funcionarios directamente estatales, no son controlados directamente por el Estado. A tal punto que incluso pueden ser oficialistas u opositores independientemente del signo político. Por ejemplo, fueron kirchneristas hasta el 2015, después tuvieron relación con Carolina Stanley, después se opusieron a Macri, ¿no? Es decir, tienen, por decirlo así, cierta autonomía, ¿no? Que digo lo contrario de una asistencia social mediada por un ministerio, el de Desarrollo Social en este caso, donde tiene toda la asistencia controlada, ¿sí? De hecho, hoy en día el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que está loteado, que estuvo loteado antes de la renuncia de Zabaleta y que hoy en día está loteado. ¿Por qué? Porque ahí está el albertismo, Tolosa Paz, está Pérsico, está la CETEP, es decir, ahí está la Cámpora, están todos. En realidad casi todos los ministerios están loteados, pero el de Desarrollo Social, que es el más importante hoy en día, y eso también marca una de las transformaciones de la Argentina, está completamente loteado. Entonces, eso marca ese elemento de lo que nosotros llamamos bonapartismo, es decir, ese gobierno, si se quiere, discrecional, muy personalista, pero que tiene que ver con por decirlo así, el avasallamiento de lo que son las instituciones republicanas típicas de la burguesía, ¿sí? Lo que se llama la democracia. Eso se instaura en el 2002, el 2003, perdura, incluso Macri no lo puede deshacer, y esa es la inteligencia de Macri, no desmontar todo ese bonapartismo, ¿sí? Que perdura hasta hoy en día. Entonces, también este bonapartismo y esta convivencia con la plena hegemonía, que es la democracia, es parte de esa crisis. La crisis, lo que es interesante es que esto marca una crisis que es la crisis de la democracia argentina. El año que viene se van a cumplir 40 años de la democracia argentina, la democracia burguesa, es decir, el régimen político de una clase social. Y la crisis de la democracia burguesa, entonces, es la crisis, en primer lugar, que trae este bonapartismo, pero además la crisis que trae estas dos alianzas en medio de la crisis, estas dos alianzas burguesas, y el descontento de la clase obrera, con un agregado, con un elemento de fondo. Y es que la crisis de la democracia burguesa en la Argentina arranca, se empieza a gestar en la segunda mitad de los 90, con la aparición de crecientes batallones de obreros que aparecen como desocupados, subocupados, ocupados en negro, es decir, gente que salió de la producción en blanco privada o incluso estatal y que era defendida por un sindicato. Entonces aparece un conjunto de trabajadores, de obreros, que ya no están sindicalizados, que ya no están en blanco, que ya no tienen un trabajo estable y que aparecen desinstitucionalizados. O sea, no hay ninguna institución que los contenga. De ahí los movimientos desocupados como movimientos, como movimientos contestatarios y en algunos casos revolucionarios. Eso estalla en el 2001 y la aparición del bonapartismo, y por eso hasta cierto punto el intento de recuperar la democracia, tiene que ver con el control de toda esa población. La crisis de la democracia tiene que ver con, primero, la capacidad de dar una respuesta a la población y además, en el caso de la burguesía, con
poder controlar a toda esa población. Esa es la crisis en la que estamos. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿No? Bueno, como digo, este enfrentamiento entre las alianzas, en la medida en la cual la clase obrera no interviene, lleva a una gran radicalización y una crisis de difícil solución. Difícil solución, ¿por qué? Primero porque durante todos estos años, esas alianzas generaron estructuras políticas y estructuras incluso institucionales que son muy difíciles de desarmar. ¿Sí? Otra vez, pensemos en todo lo que hace la ANSES, por poner algo más estatal, además de los movimientos sociales. Pensemos que además estas alianzas tienen vasos comunicantes. No son dos alianzas completamente separadas, porque son dos alianzas empresariales. Tienen varios vasos comunicantes. Por ejemplo, los presupuestos provinciales, ¿sí? Los intendentes, hay intendentes de un lado, intendentes del otro, pero además los intendentes, por un lado, necesitan, pueden pertenecer a una alianza y por el otro necesitan controlar la población. Y además expanden el empleo estatal. Hay empresas que son privadas y proveen empleo privado, pero además son proveedoras del Estado. ¿Sí? Y después está también la cuestión de cómo contener a la población, esta población desocupada, subocupada, ocupada en negro con los planes sociales. ¿A través de qué? De la asistencia directa del Estado, a través de la terciarización. Es decir, hay muchos elementos que aparecen como transversales a estas alianzas, que hace que no quede muy claro, digamos, más allá de las cúpulas, cuando uno va bajando, no queda muy claro quién está en cada lugar. Hay personajes que se van pasando, ¿sí? Con lo cual, también esa solución requiere de una ingeniería muy detallada, muy precisa. Y esta situación, como digo, mantiene la política en un pantano que no se resuelve, en un pantano por el cual no se avanza, en un pantano por el cual nadie puede llevar adelante una política. Pero sí es cierto que hay una serie de consensos y un consenso que se va generando. Una serie de consensos. Bueno, ajustar a la clase obrera. Es decir, ya sea de una alianza o la otra, el ajuste a la clase obrera es claro. Se puede discutir el ritmo, se puede discutir el nivel, pero es claro que unas y otras ajustan. Es decir, en un caso, la inflación. La crisis, la devaluación y la inflación es un ajuste enorme hacia la clase obrera. En otro caso, cuando se propone una política de shock o de estabilización, aparece un ajuste más nominal, ¿no? Así, se corta el gasto, se bajan salarios, pero en los dos casos hay un ajuste a la clase obrera. Y luego tenemos la crisis de este sistema de, digamos, de procrastinación basado en mantener esto como está, es decir, el subsidio al conjunto de la burguesía y el empleo estatal como elemento para tapar la desocupación, provoca que esa crisis sea capitalizada por un consenso liberal. Es decir, esto lo resolvemos por la vía del ajuste, hasta tal punto que incluso Massa está pensando que para el año que viene armar una especie de plan de estabilización, una especie de mezcla de el plan real con el plan austral. Entonces,
un elemento importante es que a esa crisis de la democracia que tiene que ver con el control de esta población, a esa crisis que tiene que ver con las alianzas y a esa crisis que tiene que ver con la persistencia del bonapartismo y las vías posibles de su resolución, se agregan, ahora vamos a ver por qué las crisis de su resolución, se agrega las propias crisis en las alianzas. Ese es un elemento, por decirlo así, nuevo entre comillas, ¿no? Es decir, las propias crisis en las alianzas. Porque, ¿qué tenemos en el kirchnerismo? Una crisis, un gobierno tripartito que está estallado. Donde la crisis es tan grave la crisis, que cuando uno pensaba que Alberto ya estaba fuera de la disputa, Alberto volvió. ¿Y por qué un personaje como Alberto, que es una nulidad misma, y que uno creía que con la asunción de Massa ya Alberto había resignado su presidencia, si ya no teníamos presidente? ¿Por qué volvió? Por la crisis de ese espacio. Porque su corrimiento no provocó un liderazgo político. Porque ni siquiera Cristina, con el atentado y digamos su victimización ante el juicio, pudo conseguir un liderazgo. Ni siquiera con la marcha que hicieron a Plaza de Mayo, Cristina tiene un liderazgo. Y entonces, ¿qué hizo Alberto? Y Alberto está queriendo construir tardíamente el albertismo. Lo va a construir, es muy difícil. Pero eso no importa si va a lograr construirlo o no. Lo importante es ver la profundidad de la crisis por el cual un individuo que parecía completamente sacado de plano puede volver. Incluso puede nombrar 3 ministros sin consultar con nadie. Eso marca la crisis. Las PASO, por ejemplo. Sí, el conjunto de los gobernadores no quiere las PASO. Pero hay intendentes que quieren las PASO. Por ejemplo, Zabaleta quiere las PASO porque el viceintendente, a quien se ocupó de la intendencia mientras él no estaba, que es de la Cámpora, va a querer ir como intendente. ¿Y eso cómo se resuelve? Lo mismo va a pasar en La Matanza. Espinosa no quiere las PASO, pero la mujer de Pérsico sí quiere las PASO. Y de hecho, el 17 de octubre, los movimientos sociales, por así decirlo, es decir, la CCC, Barrio de Pie y el Movimiento Evita, en La Matanza van a hacer un acto donde incluso van a fundar un partido que se llama Los Comunes, donde quieren ir a las elecciones e ir a las PASO. O sea, el peronismo no está tan claro que no tiene que haber PASO. Digo, eso como un simple dato de la crisis enorme que hay en esa alianza. Que recorre, como digo, gobernadores, intendentes, movimientos sociales, el Estado, ministerios loteados y un desgobierno. Bueno, podríamos seguir, porque yo podría decir que hasta Massa. Nadie daba 2 centavos por Massa antes de que asumiera el Ministerio de Gabinete. Y la crisis lo llevó donde está. Vayamos a Juntos por el Cambio. Supongo que no hace falta que les cuente a Fermanes, a Fer Carrió, ahora la discusión entre Macri y Larreta. No sabemos para quién juega Ritondo, Santilli, son verdaderamente un rompecabezas eso. ¿Y qué pasa si el peronismo logra anular las PASO? Bueno, es un problema enorme, porque además está Milei. Y lo que esperaba la oposición es que las PASO diriman todo ese voto hacia un voto útil en la elección real. Entonces, obviamente, si no hay PASO, Milei tendrá un porcentaje menor, pero ese voto se divide. ¿Y quién va a ser candidato de Juntos por el Cambio? Es decir, estamos ante una crisis de las propias alianzas. ¿Qué significa eso? Es lo que llamamos la descomposición política.
la descomposición política. Ya no simplemente dos alianzas que entran en un pantano. Es la implosión de esas propias alianzas. La crisis suele los que trabajan en biología o en física, cuando piensan en la crisis, piensan en la descomposición de los organismos en sus partes componentes, ¿no? Es decir, las partes componentes pierden esa conexión con el todo. Bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo en la Argentina. Las partes pierden su conexión con el todo. Y por eso vemos a los intendentes actuando autónomamente, a los gobernadores actuando autónomamente, a los movimientos sociales actuando autónomamente, sin pertenecer a nadie, por decirlo así, dirigentes políticos, fracciones políticas actuando autónomamente, coqueteando con uno y con otro, Morales y Manes coqueteando con el peronismo, Larreta coqueteando con el peronismo. Es decir, vamos viendo eso, y eso es lo que aparece. ¿Cuáles son las posibles perspectivas? Pero vamos a ver, por decir así, las más pesimistas. Una posibilidad es la restabilización a partir de una profundización de las tendencias bonapartistas. ¿Qué podría ser? Podría ser una chavización. ¿Sí? Es decir, alguien que diga, seguimos por esta vía, seguimos subsidiando empresarios ineficientes hasta donde dé, seguimos ampliando el empleo público hasta donde dé, aún con salarios de miseria, seguimos con planes sociales de miseria, pero dándole a la maquinita, que suba la inflación, esto hasta donde dé rascamos de la olla. ¿Y qué hacemos ante un estallido? Bueno, ¿cómo se estabilizó el chavismo? Mediante una represión feroz. Feroz, y algo que la Argentina no se está en condiciones de hacer, que es la migración. Entre 5 y 6 millones de venezolanos se fueron, casi un 20% de la población, porque tenían dónde irse. Ahora, no sé si la población, si la Argentina tiene un lugar donde depositar 5 o 6 millones de personas que se van a ir huyendo de la miseria y la represión. Pero es una tentativa, es una posibilidad. Puede mediar una guerra civil en todo esto. Es decir, esta radicalización, esta descomposición puede terminar en eso. Puede terminar en una tendencia muy manifiesta en América Latina, que es el bolsonarismo. Es decir, acentuar la crisis por el otro lado, pero con características muy similares. Es decir, la personificación del poder, pero en lugar de un Chávez, un Bolsonaro. Uno puede pensar en Milei, ¿no? Es decir, el bolsonarismo es algo que se repite en América Latina, pero está en Brasil, pero recordemos que en Perú la candidata con Castillo fue Keiko Fujimori, y en Chile Kast. Es decir, hay una tendencia también en América Latina al bolsonarismo, y eso también puede derivar en la Argentina. La Argentina puede derivar en una chavización, en un bolsonarismo, en una especie de guerra civil que puede ser previa o post este tipo de fenómenos. Pero en ambos casos tiene que ver con eso, con una acentuación de, por decirlo así, estas tendencias arbitrarias, esta tendencia a la concentración del poder y a la tercerización de la dominación y desinstitucionalización. La otra es una especie de normalización, de ahí viene la recreación todo el tiempo del centro político. Pero la normalización requiere de un control de la clase obrera muy grande. Y por lo tanto, la aceptación de la clase obrera de niveles de explotación y de vida muy, pero muy pauperizados.
¿Quién representa el centro? Bueno, básicamente Rodríguez Larreta, Massa, podemos pensar en Manes, Gerardo Morales, ¿no? Ese centro, esa llamada Avenida del Medio, que siempre se recrea y siempre muestra su incapacidad para desarrollarse. Pero hay una salida, por decirlo así, optimista, positiva. Y es la salida socialista. Una salida a esta crisis por la vía de rescatar a la Argentina. Rescatarla de su clase dominante, rescatarla de estas de este dilema, de esta encrucijada. ¿Cómo se rescata esta encrucijada? Como de todos los laberintos, sale por arriba. La Argentina, para salir de este problema, tiene que dejar de ser un agujero sin fondo que hay que llenar. O sea, tiene que dejar de ser un país cuya producción no dé la talla, es una producción que no da la talla y que requiere subsidio todo el tiempo, pero que además, como no da la talla y no se puede expandir, genera todo el tiempo desocupación y obviamente pauperización, salarios bajos. Entonces, como no puede competir en el mercado mundial, no puede expandir el empleo. Pero a su vez, para poderse mantener, tiene que, digamos, por decirlo así, mecanizarse, bajar los costos laborales y por lo tanto bajar el salario y expulsar gente de la producción. Es decir, la Argentina recibe lo peor de los mundos. ¿Cómo se revierte eso? Bueno, justamente convirtiendo a la Argentina en un país productivo. En un país que en lugar de necesitar dólares, crea dólares. Con una industria y un agro, pero todo la industria, que es el gran problema, y una industria que exporte. Y la industria que no exporta, por lo menos, no necesita de dólares. Entonces, eso genera las condiciones para un despegue. ¿Eso qué genera? Genera varias cosas, ¿no? En primer lugar, se rompe esa fragmentación de la clase obrera. No hay una clase obrera estatal y una clase obrera que vive de planes y una que vive de la asistencia y una clase obrera privada. No. Tenemos una clase obrera ocupada. Toda la clase obrera está ocupada, toda la clase obrera está en blanco, toda la clase obrera recibe salarios que le permiten vivir dignamente. Entonces, ahí ya hay una primera unificación. Y luego una unificación en cuanto a la producción. Ya sea empresarios privados, ya sea el Estado, ya sea una alianza mixta, todos tienen que producir de acuerdo a la productividad media. Es decir, todos tienen que ser competitivos. No queremos parásitos. Pero a su vez, no queremos parásitos, pero no nos quedamos con una producción que es solo el agro, que es lo único que hay hoy competitivo. No, creamos ramas competitivas. ¿Para qué? Justamente para que no sobre nadie, para que toda la población pueda trabajar. Entonces, ese cambio de estructura genera un cambio político. Y para eso se requiere una fuerza política que represente a esos intereses, que incorpore al conjunto de la clase obrera hoy desocupada, en negro, subocupada, con planes sociales, a trabajar en el Estado, para un Estado que produzca. ¿Qué puede producir? Hemos dado ya varios ejemplos. Energía nuclear, se concentra en la industria automotriz, la industria del software, la industria de computación,
salidas como el biodiesel, salidas como la exportación de flores, salidas como la producción, la cría de peces, no la pesca, sino la cría de peces, que también eso está en un artículo en el Aromo, recomiendo ese artículo. Es decir, hay muchas posibilidades que tiene la Argentina de convertirse en un país exportador. Eso es lo que permite salir de ese pantano. Un país que incluya a todos y que produzca. Y eso requiere, obviamente, como digo, de una fuerza política que exprese eso y que haga frente a la crisis con una propuesta. Eso es vía socialista. Vía socialista es una propuesta política que frente a esta crisis, que frente a este pantano, que frente a esta descomposición, propone un programa y propone una fuerza social que elimine la fragmentación de la clase obrera y elimine las causas de esta pauperización. Y como digo, recoja la bronca, que es una bronca sana, porque la bronca de la población, con el conjunto de los partidos políticos, es el reconocimiento de un fracaso, del fracaso de esos partidos de dar una solución a la población. Entonces, esta vía socialista recoge esa bronca contra los partidos que han gobernado la Argentina, con quienes han tenido la responsabilidad de administrar la Argentina y la han llevado hasta acá. Pero esa bronca la expresa en un programa de transformación, no en una consolidación de esa tendencia a la pauperización y la descomposición como es mi ley. Y por lo tanto, combate ese consenso liberal que se quiere armar. Ese consenso para salir de la crisis por la vía de un ajuste. Combate ese consenso. Obviamente con un programa. Bueno, hasta acá llego con la exposición. Perdonen que hubo un momento de ruido, donde, bueno, hubo un ruido ambiente, yo les pido disculpas, pero bueno, a veces uno hace un vivo, está en un lugar y bueno, a veces no controla todas las variables. Bueno. Vamos a ver las preguntas. Supongo que hay muchas preguntas y vamos a empezar el debate. Acá hay las preguntas sobre cuestiones internacionales, vamos a dejarlas porque vamos a ser vivos de la cuestión internacional y ahí van a poder preguntar sobre cuestiones internacionales. ¿Se imaginan que si me preguntan sobre varias cosas, terminamos hablando de muchas, ¿no? Es decir, ayer tuve una entrevista sobre el 12 de octubre y la conquista de América a fin del siglo XV, principio del siglo XVI. No vamos a hablar de eso, ¿se entiende? Es decir, así, hay muchos temas de los cuales podemos hablar, pero hoy estamos discutiendo sobre la crisis política en Argentina. Por lo tanto, hay Diana que está preguntando sobre la situación en Ucrania. Vamos a discutirla en otro vivo, vamos a hacer sobre la guerra en Ucrania seguramente, y ahí discutiremos el tema, ¿sí? Estos silencios porque estoy leyendo las preguntas de ustedes, ¿sí? Bueno, Jorge Miranda hace un comentario, dice, sí, hay que hacer historia de estos partidos de la burguesía, que desde el 83 estando en democracia no han podido resolver cuando la izquierda anticapitalista e internacionalista en nuestra sociedad. No se me resuelve la pregunta, me parece que es una afirmación. Ahí, bueno, podemos discutir esta cuestión de anticapitalista. Nosotros no somos simplemente anticapitalistas, somos socialistas. Es decir, estamos buscando una vía de llegada a un programa concreto. No somos anti, por decirlo así, no porque seamos procapitalistas, sino simplemente
que, digamos, lo anti simplemente es un no, y nosotros estamos proponiendo un sí, ¿no? Y esa es una diferencia. ¿Mm? Después Jorge Miranda pregunta, ¿hasta la izquierda tiene crisis o no? Sí, efectivamente la crisis abarca a lo que se llama la izquierda trotskista, que bueno, tiene que ver con su incapacidad de delimitarse y enfrentar al peronismo y por lo tanto ser parte de la crisis y no ser parte de la solución. ¿Sí? Al Fernández, no sé si es Alberto, se quiere poner como Alberto Fernández o qué, eh, pregunta, en un momento Asís pensaba a Macri como el ángel exterminador, un apodo que funcionaba de manera ambigua. Primero, Asís lo ve como un posible exterminador de la burguesía a la que pertenece. Bueno, en parte tiene que ver con la propuesta de Macri y de dónde viene Macri. Es decir, es interesante eso. Eh, Macri proviene de una burguesía muy prebendaria, el grupo Macri, que incluso surge bajo el peronismo con la construcción de viviendas, en plan de Perón de la construcción de viviendas, surge el grupo Macri, un grupo muy asociado a lo que se llamó la patria contratista, luego al grupo Sebel, de la rama automotriz, una rama también muy subsidiada y protegida por el Estado. Luego perdió eso. El padre de Macri es muy kirchnerista, incluso estuvo asociado a los negociados. Y Mauricio, digamos, por así así, rompió en algún punto o quiso romper con eso porque su propuesta era más desarrollista, es decir, una propuesta que intentaba llevar al empresariado argentino a un aumento de la productividad, ¿sí? Por varias vías, es decir, por la vía de quitar algunos subsidios, mantener los subsidios de las empresas que estuvieran más cerca de la productividad, de tratar de conseguir aumentar la productividad sistémica, es decir, la productividad que tiene que ver con el sistema, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con las obras públicas, pero evidentemente incluso tiró de la piola de la causa de los cuadernos que involucraba a empresas como que podían ser los amigos de su padre o incluso su propio padre, ¿no? Que había viajado a China con el kirchnerismo. Pero eso fue graduándose, por eso el gradualismo. ¿Mm? Eh, y evidentemente eso, por un lado, le aparece como un obstáculo frente al conjunto de la burguesía, pero por el otro, frente a una crisis muy generalizada, su propuesta, en términos más extremos, parece tener algo de viabilidad. No sé si le va a dar para ser candidato, pero digamos sí para ser un elector importante. Ahí pregunta Matías Knopf. Fabián, ¿en cuál de las dos alianzas burguesas ubicarías al capital financiero que opera en el país? Es una buena pregunta. En realidad, eso depende de qué capital financiero. Es decir, si uno piensa en el grupo macro siempre fue muy kirchnerista. Pensemos en bancos con más capacidad de desarrollo de capital, bueno, estarán en la otra alianza. Ahí no tiene tanto que ver con el tipo, la rama, sino con el tamaño. ¿Sí? No hay que pensar tanto en ramas, sino en tamaños. ¿Sí? Aunque hay ramas que tienen un piso de tamaño muy alto, como el agro. ¿Sí? Marcelo pregunta, hola compas, aunque somos conscientes que es necesario fortalecer este proyecto socialista, ¿no deberíamos llegar a puntos en común con otros partidos socialistas para sostener este proyecto? Bueno, en la medida en la cual el resto haya partidos socialistas que estén de acuerdo con este proyecto, lo discutiremos, ¿no? Pero en la medida en la cual los partidos que hoy se dicen socialistas, que son más bien trotskistas, están en contra de pensar la cuestión del poder, digamos, están en contra de pensar un programa para gobernar la Argentina, eh, resulta muy difícil eh, ponerse de acuerdo.
acá hay una crítica, pero no se termina no se termina no termina la frase. Dice, bueno, se flojo el análisis, gracias Alejandra, ya desde la dictadura militar por medio del terrorismo y luego en democracia por el terrorismo del mercado y la hiperinflación se fue disciplinando al pueblo todo, luego Menem que te decía soy yo o el caos y que debía hacer cirugía sin anestesia hasta llegar al 2001, el estallido de todo y el fin del contrato social, hay que tener memorias para explicar la crisis económica. No entiendo a qué viene eso, ¿no? Es decir, a ver si hay una... Siempre fue liberar Argentina, esa maravillosa que dicen en el libro nunca fue otra cosa que liberar capitalista y luego critican otras izquierdas, ¿no? Digamos, acá Alejandra dice que el problema es la dictadura y Menem. Bueno, lamentablemente, digamos, el problema de la Argentina tiene un problema que viene del segundo gobierno de Perón, no específicamente por Perón, simplemente porque la estructura de la Argentina, que es una estructura, un país agrario, chico y tardío, pero básicamente es un país que vive del agro, desarrolla a partir de la década del 20 una estructura de producción industrial que es sostenida por el agro. Estoy siendo muy esquemático, pero bueno. Desarrolla una estructura que depende del agro o depende de otra cosa, se depende de un subsidio. Alrededor del año 50, la capacidad de ese subsidio del agro, deuda, la caja jubilatoria o lo que sea, de subsidiar al parque industrial, por decirlo así, se va agotando y entonces lo va llevando a la Argentina a una serie de crisis. La Argentina nunca pudo adoptar, por lo menos digamos, durante el siglo XX, una política liberal. Nunca fue liberal, ni siquiera la década de 1880 fue liberal, eso es clarísimo. ¿Por qué no puede ser liberal? Bueno, sencillamente porque tiene el conjunto, porque gran parte, la mayoría de su empresariado depende de algún tipo de subsidio. Entonces no se puede, digamos, los principales opositores a una política liberal son los propios empresarios. Los propios empresarios no soportan una política liberal en Argentina. Ni hablar, obviamente, de la clase obrera, ¿no? Es decir, porque una política liberal en Argentina implica hoy una guerra civil y un genocidio enorme. Y no hay nadie que sea tan bruto políticamente para animarse a hacer eso. Es decir, incluso Milei, que dice viva la libertad y yo soy liberal, cuando se va acercando al poder empieza a decir que él no va a terminar con los planes sociales, que él va a dejar algunos subsidios, es decir, no se puede gobernar la Argentina con un programa liberal, nunca se pudo, y otra vez, los principales opositores a un programa liberal es la propia estructura empresarial argentina. Y como digo, la crisis es anterior a la dictadura y es anterior a Menem. Y lo que hacen los gobiernos posteriores a Menem es consolidar la tendencia del menemismo. De hecho, bajo el kirchnerismo no se logró, digamos, revertir la pobreza de los 90. ¿Sí? Es decir, si se revirtió la pobreza del 2012, por eso, digamos, ese nivel de pobreza del 54%, sí, se llegó a un 33%, pero está por encima de incluso el piso histórico del menemismo, que fue un 16%, después saltó al 27%, ¿sí? Bueno. Bueno, a ver. Manuel 2909 pregunta: buenas noches, Fabián, soy Manuel de Mar del Plata, te quería preguntar cómo caracteriza versus Lula y Bolsonaro. Es una buena pregunta de geopolítica. Hay una charla, a ver si podemos poner el link, de una charla que hicimos con compañeros de Brasil sobre
las elecciones y nuestra posición, te recomiendo, es una charla que hemos hecho con el movimiento, con la gente de Transición Socialista, bueno, estuvo Eduardo Sartelli y Marina Cabat de parte nuestra en esa charla. Te recomiendo ir a esa charla. Sí te anticipo, obviamente nosotros no votamos ni por Lula ni por Bolsonaro, es decir, son dos personajes propios de la burguesía. Ahí está el link para poder ver la charla. De modo te recomiendo esa charla para no extendernos demasiado. Simplemente sí te adelanto que nosotros no votamos ni por Lula ni por Bolsonaro. Bolsonaro no es el fascismo que se viene y que hay que tenerlo con Lula. Eso no es así. Bolsonaro ha gobernado hasta ahora Brasil y en Brasil no hay fascismo. ¿Hay represión? Sí, hay represión, pero bajo Lula también hubo represión a los trabajadores. Con lo cual hubo muertos por represión a los trabajadores bajo Lula y bajo Dilma Rousseff. Así que, en ese sentido, digamos, para los trabajadores, Lula y Bolsonaro no representan ninguna salida. Obviamente, nosotros ya vamos ahí a votar en blanco, ¿sí? No puedo leer todas. A ver, acá hay una serie de preguntas sobre la izquierda, creo que ya lo hemos hablado. Acá Manuel 20909 vuelve a preguntar, vamos a ver, tratar. Yo entiendo que tienen varias preguntas, pero quisiera poder leer las preguntas de casi todos o de todos. Entonces, por ahí si alguien pregunta dos veces, prefiero leerle una pregunta y poder leerle otra pregunta a otro. Así que si alguien pregunta dos o tres veces y no le leo una sola pregunta, bueno, no se enoje, pero quiero ver si pueden participar otros compañeros, ¿sí? Bueno, acá Carlos León pregunta, ¿qué opinás de los obreros del SUTNA? ¿Adquirieron totalmente conciencia de clase? ¿Podrías hablar un poco de eso? ¿Por qué? Porque se puede comparar cómo manejar planes sociales. Ahí vos venís a los cortes, yo te doy un plan social y no queda ninguna conciencia. Bueno, está muy, muy, muy bien esa pregunta. A ver, cuando hablamos de conciencia de clase, hablamos a veces de cosas diferentes, ¿sí? Nunca hay una conciencia cero y, digamos, difícilmente se llega a la conciencia grado 100. Nunca hay una conciencia grado cero porque siempre el obrero alguna conciencia tiene de la situación, tiene una conciencia incluso individual. Puede no tener una conciencia de clase en el sentido de pensarse como una clase social. Y nunca se llega a la conciencia plena, ¿no? Si eso solamente es Dios, ¿no? Digo, ahora sí podemos delimitar, como por decirlo así, momentos de la conciencia, ¿sí? Hacer una clasificación. Y lo que nosotros vemos es que ¿qué conciencia aparece en la conciencia de los obreros del SUTNA? Bueno, una conciencia sindical, una conciencia económica, una conciencia de pelear por su salario. Y una conciencia que va más allá de solamente pensar, pues, de pelear por un salario, que es organizarse por fuera de la burocracia sindical, ¿sí? Eso es importante. Eso no significa que estos obreros, digamos, quieran construir el socialismo. No se está manifestando ahí una conciencia política, ¿sí? Como digo, es muy loable el trabajo de los compañeros del SUTNA. Han logrado dar una batalla memorable, ¿sí? Heroica, contra el conjunto de medios de comunicación, contra el Estado. Es muy importante, incluso sin el apoyo de la burguesía sindical. Es decir, han peleado contra todos y han ganado. Entonces, primero, respeto y admiración. Ahora, ¿eso implica que los compañeros del SUTNA son, digamos, la vanguardia del socialismo? Y en principio no necesariamente. ¿Y eso por qué?
por un poco lo que vos preguntabas, ya sea que yo gane una huelga por salarios, o ya sea que yo vaya, corte la 9 de julio y gane planes sociales, eso en principio no me dice nada políticamente sin un marco de construcción. ¿Sí? Planes sociales, cortes, marchas, huelgas, puede hacer, digamos, un grupo peronista, un grupo trotskista, un grupo maoísta, de todos. La pregunta es, ¿qué construyen políticamente a partir de ahí? Pelear por un plan o por una huelga no está mal. Si yo no puedo ganar una huelga, no sé si puedo... Yo no puedo ganarte una huelga, mostrarte que puedo ganar una huelga, mostrarte que puedo ganar, cortar la calle y ganar un plan, bueno, difícilmente yo te pueda mostrar que puedo dar otros combates. Entonces eso está muy bien. Pero la cuestión es, a partir de ahí, ¿qué estoy construyendo? Si yo con eso estoy construyendo un partido revolucionario, yo utilizo ese frente sindical, territorial, para discutir política. Bueno, muy bien, acá tenemos los planes. Hemos conseguido esto, perdón. Esto es en vivo. Pero discutamos política. Nosotros tenemos un movimiento territorial. Movimiento territorial, movimiento proletario territorial, ¿sí? Que es un movimiento que también trabaja con compañeros, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros queremos discutir política con los compañeros. Queremos discutir política. Queremos formarlos políticamente y queremos llevarlos hacia la militancia socialista. Obviamente, no es condición sine qua non para ser parte del movimiento. Pero sí es, por decir así, condición nuestra de ese movimiento dar esa discusión. Entonces, la cuestión sindical tiene sentido socialista en la medida en la cual esté enmarcada en esa construcción socialista. ¿Sí? Como digo, ni el plan ni la huelga en sí mismas son revolucionarios o revolucionarias, ni son inútiles. Ni una cosa ni la otra. ¿Sí? Depende el marco en el cual se desarrolle esa política sindical. ¿Sí? Como digo, claro, yo te doy un plan, si yo te doy un plan y nada más, sí, tenés razón. Pero yo te doy un plan, pero yo te doy este plan, pero vení y discutimos. Discutamos política. Discutamos cómo organizar a este barrio. ¿Sí? Ahí sí hay una diferencia. Claro, efectivamente, pues yo te doy el plan y nada más, cuando el plan no está, la organización se vacía. Y el objetivo de un partido revolucionario es crear conciencia en la clase obrera. ¿Sí? Mario Krugliansky. Mario Krugliansky. Bueno, felicitaciones Fabián, muchas gracias. Me gustaría algún comentario sobre el denominado Estado Negro como brazo de la política y cómo se desarma eso en un proyecto socialista. Bueno, es muy interesante. No quiero agotar, voy a ser breve, me van a perdonar. Hemos escrito un libro que se llama La Triple K, al cual pueden consultar. También hemos escrito un artículo sobre la delincuencia y el lumpenproletariado en El Aromo, que también pueden consultar para el que quiera un desarrollo mayor. Yo acá voy a hacer una pequeña síntesis, ¿sí? Porque acá hay gente que está preguntando, ¿sí? Bueno, ¿qué es el Estado Negro? El Estado Negro es parte del Estado. ¿Por qué es parte del Estado? Porque es por un lado, porque es una forma de dominación,
que es una forma, un instrumento que utiliza la burguesía como clase. ¿Y en qué consiste? Consiste en este mundo, este submundo de servicios de inteligencia, barras bravas, delincuencia, narco, patotas sindicales, es decir, todo ese elemento que uno llamaría de lumpenproletariado, que tiene una relación con el Estado. Por un lado, que, digamos, digamos, que se inmiscuye en el Estado, ¿sí? Que va avanzando sobre el Estado, pero a su vez que el Estado utiliza para varias tareas, por ejemplo, para las tareas de represión, para las tareas de contención, tareas que no pueden ser sacadas a la luz, para las propias tareas de reproducción del personal estatal, para las propias tareas de conexión entre el empresariado y el Estado, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que tiene con la obra pública y todo ese tipo de cuestiones que determina cuestiones mafiosas, pero que hacen, como digo, a un Estado que no se ve, pero un Estado que funciona con toda esta mezcla de diversos actores, de diversas corporizaciones de elementos, por decirlo así, que en su mayor parte están desclasados, ¿no? En un momento, hay elementos que no, pero sí elementos desclasados, que se van expandiendo, sobre todo en la Argentina, se van expandiendo por varios motivos, ¿no? Es decir, por un motivo por parte de las cosas que vimos nosotros, una burguesía planera que vive reproduciéndose en el Estado y por lo tanto genera ese tipo de mafias, por una población, como digo, sobrante, expulsada de la producción, que tiene que sobrevivir, y entra en estos mecanismos por una pauperización muy extrema, ¿sí? Y un Estado que va cooptando a esa gente, va desclasando, y eso se ha expandido en los últimos años en la Argentina. ¿Cómo resolverlo? Bueno, por un lado, tiene dos resoluciones. La primera resolución es por decirlo así, un Estado que no responda a una minoría, es un Estado que responda a la mayoría. Un Estado relativamente transparente en un punto, es decir, donde haya un control de la población de todo ese Estado y qué es lo que se hace. Y por el otro, y esto es muy importante, detener el desclasamiento, detener el avance del lumpenproletariado, ¿cómo? Generando una disciplina. ¿Pero qué tipo de disciplina? Una disciplina social. Es decir, donde el costo de convertirse en un delincuente sea muy alto, no porque la pena es muy alta, sino porque perdés una vida. ¿A qué me refiero perdés una vida? No que te matan, que te pueden matar, ¿no? Es decir, si vos trabajás en una fábrica, en un comercio, pero vos tenés un buen trabajo, el trabajo te permite construir una familia, tener una casa, tener amigos, tener ocio, irte de vacaciones, vos tenés todo eso. Lo vas a arriesgar, te vas a ir una noche vestido y con una máscara a ir a robar un celular por la esquina. No lo vas a hacer, porque un celular lo podés comprar. Te vas a arruinar la vida drogándote. Y no, porque tenés una vida, no la querés perder. ¿Se entiende? Entonces, la sociedad te va disciplinando. Che, vamos a la noche ahí a la plaza a robarle a la gente que pasa. No, mirá, me tengo que acostar temprano porque primero estoy con mi mujer y mis hijos. Y segundo, mañana me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a trabajar. Y además me van a poner preso y yo no quiero perder lo que tengo. No quiero perder mi familia, mis amigos, las vacaciones. No lo quiero perder. Ahora, si yo no tengo nada de eso, no tengo casa, no tengo familia, no tengo vida, y bueno, mirá, tengo esa tentación. La sociedad no me disciplina, porque no tiene nada para ofrecerme. Entonces, esa es una solución importante. Por un lado, el control del Estado, un Estado que responda a las mayorías, que responde a la clase obrera, y no a un puñado, una minoría que encima se la pasa
parasitando, ¿m? Y por el otro lado una disciplina social, ¿sí? Bueno, Nicolás Arbe. Hola Fabián, soy Nicolás de Avellaneda. Eva Duarte, ¿tenía ideas socialistas? Bueno, yo te voy a hacer una recomendación, algo voy a responder, no soy especialista, pero yo te recomiendo un libro que se llama Perón Leaks, de Marina Cabat, que además tiene un apartado especial sobre Eva Perón, mostrándote que Perón no era socialista, que Perón además no, Eva Perón no era feminista, que era católica, que era muy reaccionaria. Recordemos que el peronismo persiguió a la izquierda. Y además Perón es uno de los tres presidentes más asesinos de obreros. Recordemos la desaparición de Juan Ingallinela, eh, el asesinato de obreros del Partido Comunista, como bueno, Jorge Calvo, por haber organizado la marcha contra el envío a tropas a la guerra de Corea de Perón. Recordemos, bueno, la masacre de Rincón Bomba, la masacre de los Pilagá, ¿sí? Hay una película que se llama Octubre Pilagá. Bueno, todo eso está en el libro Perón Leaks de Marina Cabat, e incluso creo que hay videos que ha grabado Marina sobre esto, resumiendo un poco todo esto. Así que, bueno, te recomiendo obviamente Perón Leaks y te recomiendo ver los videos de Marina Cabat sobre Eva Perón. Bueno, Alejandro Oliveri, digamos, ya leí tu mensaje, ya contestamos, ¿sí? Vamos a ver si hay más. Horacio Miranda, hola Fabián, ¿qué hacer para que los sectores que se movilizan, jubilados, SUDNA, trabajadores de Garraham, desocupados, ATILRA, empleados de peaje, etcétera, terminen uniéndose hacia la salida socialista? Bueno, Horacio, hay que discutir con los compañeros. Hay que salir y discutir con los compañeros, hablar con los compañeros y explicarles que la única solución a los problemas es transformar la Argentina, convertir a la Argentina en un país viable, no en un país inviable. El país, como está, va a ser que se la pasen todo el tiempo en la calle. Por lo tanto, digamos, esa es la tarea. La tarea es explicar que la solución a los problemas tiene que ver con una solución política. ¿Sí? Es eso. Y a eso tenemos que estar y en eso estamos, ¿no? Tratando de hablar con los compañeros, discutir con los compañeros, escucharlos, ¿sí? Porque también tiene mucho para aportar. Es importante esto. Los trabajadores del SUTNA tienen mucho para aportar sobre, bueno, ¿qué haríamos con la industria del neumático? Sería muy interesante poder trabajar con los compañeros del SUTNA y que ellos nos digan cómo mejorar la industria del neumático y cómo convertir a la industria del neumático no en la industria que es hoy, que es una industria parásita, que tiene que importar los insumos a $150 y venderlos al dólar blue. Vender a dólar blue. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esas empresas funcionen? Ellos saben más que nada eso. Los trabajadores del Garraham, todo lo que nos pueden asesorar en términos de salud. Tenemos una propuesta, pero queremos compartirla y discutirla con ellos. Atilra, bueno, ¿cómo podemos armar una industria láctea en la Argentina que sea viable? Que sea más viable de la que es y obviamente que permita una expansión y podemos exportar leche, ¿no? Entonces, eso tenemos que hablar con los compañeros. Es decir, explicarles la cuestión política y escucharlos también. Escuchar lo que tengan para decir. En este sentido de lo que pueden aportar. Que en el saber que tienen, el saber técnico inmediato que tienen, que es muy importante y los vamos a necesitar. Bueno, creo que no tengo, a ver si tengo alguna más.
Voy a leer una más de Manuel 2909, que pregunta: ¿cómo caracterizás a Juan Grabois y su frente Patria Grande? Bueno, es muy interesante esta pregunta. También te voy a remitir a un libro de Nicolás Villanova, se llama Cartoneros, Cirujas y Empresarios, si no me equivoco, que trabaja sobre todo esta problemática. Hay varios artículos que hemos también trabajado sobre el tema de la llamada economía popular. También artículos de Nicolás Villanova en El Aromo, en este Aromo Nueva Etapa. Tenemos un artículo, no me acuerdo el número, pero tenemos un artículo sobre esta cuestión de la economía popular. Bueno, ¿qué es Grabois? Hay varias cuestiones ahí. En primer lugar, es un dirigente burgués, ¿no? Es un dirigente de la Iglesia, es un dirigente del peronismo, y es un dirigente del bonapartismo, de la crisis. En un régimen, como diríamos, democrático, burgués, institucionalizado, Grabois sería un funcionario de asistencia, un ministro. En el contexto en el cual estamos de una crisis de terciarización y, como digo, desinstitucionalización, Grabois es un caudillo de una organización relativamente autónoma paraestatal, ¿no? Eso en términos políticos, que, digamos, va haciendo jugar su poder en diferentes alianzas políticas. Estuvo con Carolina Stanley, estuvo con Cristina, puede estar con Alberto, ahora está más con Cristina porque responde muy, muy claramente y muy verticalmente al Papa, no necesariamente a toda la Iglesia, pero sí a esa corriente, esa vertiente de la Iglesia que es la del Papa, que viene incluso de la derecha peronista. ¿Y cuál es su función? Su función es, por un lado, la contención, ¿sí? Tratar de contener a la sobrepoblación relativa dentro del sistema, tratar obviamente que eso no se radicalice. No solo la contención también implica la aceptación de esa fracción de la sobrepoblación relativa de su nivel de vida, por eso la reivindicación de la miseria. Entonces, él mantiene esa población allí y obviamente no pide ningún cambio trascendente. Ahí está el libro Cirujas, Cartoneros y Empresarios, la población sobrante y como base de la industria papelera, 1989-2012, y ahí está el link para que vean el catálogo. Ahí. Bien. Como digo, y además es un empresario. Es un empresario que tiene empresas de cartonero, empresas de manteros, ¿sí? Y en esas empresas, que se llama economía popular, pero en realidad es una empresa capitalista que sobreexplota a la clase obrera por encima de o por debajo de los niveles usuales, es un empresario como tal opera. Por ejemplo, yo conozco el caso bueno, tenemos el caso de los cartoneros, a los cuales explota, a los cuales les paga un salario miserable, a los cuales no los sindicaliza, ¿no? Porque la idea de la cooperativa es en realidad que el obrero no se pueda sindicalizar. Los convierte aparentemente en patrones, pero en realidad no se pueden sindicalizar. El caso de los manteros. Los manteros son vendedores que trabajan por fuera del convenio de los mercantiles, porque un vendedor de ropa o de lo que sea, en primer lugar tiene un convenio, que es el convenio mercantil, un obrero mercantil, por convenio y por su lucha histórica, tiene que trabajar bajo techo, no en la calle. Bajo techo, en un local determinado, con un baño para hombres, un baño para mujeres, ¿sí? Todo el negocio, para poder ser habilitado, tiene que tener baño para sus empleados. Acá trabajan en la calle, sin baño, a la intemperie, con lluvia, con frío, con calor, ¿sí? Con la manta en la vereda y ellos en la calle, o sea, pueden ser atropellados. De hecho, hay una mantera que fue atropellada, ¿no? Trabajadores que no están registrados. Él quiere que se registren,
pero él quiere que se registren bajo las condiciones de hiperexplotación a las que él los somete. O sea, es una reforma laboral. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Grabois? Grabois es la expresión del bonapartismo, en términos políticos, y la expresión y la consolidación de una pauperización social extrema. Es decir, él quisiera que todo eso sea ley. Cuando él dice hay que regularizar a toda la economía popular, lo que está diciendo es queremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y que los ciudadanos de segunda estén regidos por ley. ¿Por qué? Porque hoy es ilegal. Todo lo que él hace es ilegal. Porque él está vulnerando leyes que le han costado sangre a la clase obrera. Entonces, cuando él dice, quiero que todo lo que yo hago sea legal, lo que está diciendo es quiero destruir todos los convenios que logró la clase obrera. Ese es Grabois, ¿sí? Y por eso, obviamente, él tiene un convenio con Larreta, ¿sí? Tiene un convenio con Larreta, ya sea para los cartoneros, para los manteros, para todas sus empresas. Todas sus empresas tienen un convenio con Larreta y con Víctor Santamaría. Por eso Larreta está tan agarrado con el kirchnerismo. Pero al margen de eso, al margen de su posición de si es kirchnerista o es macrista, el programa que él representa, como digo, es la tercerización de la dominación política y la consolidación de la extrema pauperización de la clase obrera, ¿no? Por eso su carácter tan conservador o reaccionario. Y por eso su coincidencia con Milei. Él tiene un debate con Milei donde Milei elogia sus negocios en el caso de los manteros. ¿Por qué lo elogia? Y porque es el sueño de cualquier liberal. Trabajadores sin sindicato, con trabajo a destajo, violentados, sin baño, trabajando a la intemperie, sin convenio. Es decir, el sueño de un liberal. Por eso Milei elogia esa empresa de Grabois, ¿sí? Bueno, acá Nicolás Arbe vuelve a preguntar, entonces, ¿hacia dónde va Larreta con los cartoneros que lo llama recicladores? Bueno, básicamente va hacia armar, por eso recomiendo el libro de Nicolás Villanova, va hacia armar un negocio, va hacia contener la población y va, como digo, a regularizar esa pauperización de esos trabajadores, ¿sí? Vamos a leer una última pregunta, porque ya estamos llegando a las 2 horas, ¿sí? No los quiero aburrir y tampoco queremos que sea tan largo el video, de Jorge Tabachek. Dice, como usted dice, hay subsidios. El peor de todos es que para mantener su seguridad alimentaria, ellos pagan en las commodities alimenticias un valor menor al real del mercado. Con esa diferencia le dan a sus productores ineficientes en términos de productividad subsidios para lograr su subsistencia con objeto de mantener la cuota mínima de sus stocks físicos de alimentos. Bueno, no sé bien a qué se refiere, pero sí me parece que se refiere a que hay un empresariado que es ineficiente y necesita un subsidio. Me parece que se está refiriendo a eso y que ese subsidio sale de las commodities. No siempre sale de las commodities. A veces sale de la deuda y a veces sale directamente de la emisión y la inflación, ¿sí? Que se llama rascar de la olla, ¿no? Es decir, del salario de los trabajadores. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No sé si hay alguna pregunta más, pero veo que no. Así que bueno, agradecerles haber estado acá, agradecerles haber tenido la paciencia de escucharme, pedirles disculpas por esa pequeña interrupción de ruidos que hubo. Estamos en vivo, esperemos que no vuelva a pasar. Decirles que nos sigan en las redes, en Facebook, en Instagram de Vía Socialista, que nos sigan en el canal de YouTube, que recuperen
todos los videos, que obviamente se bajen el libro Argentina 2050, el libro que aparece, en el cual está nuestro programa, que se acerquen a Vía Socialista, que ustedes se pueden adherir, pueden dar su adhesión o pueden dar su afiliación online en un Excel, ¿sí? En un formulario, ahí está, no pasaría la palabra, en un formulario para poder adherirse y poder afiliarse online, para poder obviamente darnos la posibilidad de llegar a las elecciones, de poder estar en el debate. Como digo, otra vez, muchísimas gracias, síganos en redes y nos estamos viendo.